Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 69 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas orientado para opositores. Un artículo 69 que habla sobre dos figuras. La primera de ellas, declaración responsable, y la segunda, comunicación. Un artículo un poco largo, pero no es complicado. Así que sin más, vamos al lío. 69.1. A los efectos de esta ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Así que este primer párrafo nos explica lo que es una declaración responsable y es, en primer lugar, un documento. Quede claro que es un documento que lo suscribe un interesado bajo su responsabilidad. Por eso se llama declaración responsable, porque el interesado declara bajo su responsabilidad que cumple con ciertos requisitos. En primer lugar, en esa declaración responsable, que cumple con requisitos establecidos por la normativa. Pero, ¿para qué? ¿Requisitos de qué? Pues requisitos para obtener un derecho o facultad o para ejercerlo. Y no solo eso, no solo dice el interesado en esa declaración responsable que cumple con los requisitos para ese derecho, para ese reconocimiento del derecho o su ejercicio, sino también dice el interesado que tiene la documentación que lo acredita. Dispone de la documentación. Además, no se queda ahí solo el interesado, sino que el interesado se pone chulo y dice además a la Administración que se la pone a disposición cuando ella quiera, cuando le sea requerida. Pero es que además el interesado, por si esto fuera poco, además se compromete a mantener todo lo que ha dicho durante cierto tiempo, no solo el día que presenta la declaración responsable, sino durante el tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio de derecho o actividad. Durante el periodo de tiempo se compromete. Sí que esa declaración responsable pues podría ser, por ejemplo, yo con DNI tal, en calidad de tal, declaro bajo mi responsabilidad que cumplo con los requisitos establecidos de tal, me comprometo a mantener actualizada la información, a proporcionarla, a comunicar cualquier cambio que afecte la veracidad de esta declaración, a todo eso, se compromete a todo eso, ¿vale? Por ejemplo, pues podría ser, tienes que presentarte a algún sitio en el que se requiere un título universitario, pues con una declaración responsable podría sustituir la presentación de ese título universitario y ya la Administración comprobará más adelante. Pero con una declaración responsable, pues se puede seguir hacia adelante. Bien, segundo párrafo, los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla. Así que esos requisitos que hemos dicho en el párrafo anterior deben estar de manera expresa, clara y precisa. Es decir, deben estar escritos de forma clara, de forma exacta. Y las administraciones, como hemos dicho, en cualquier momento podrán requerir documentación. Pero en teoría no hay problema, ¿no? Porque el interesado ha dicho que dispone de la documentación y que la pondrá a disposición de la administración cuando ésta lo requiera. Así que si el interesado no ha mentido o no se ha equivocado, pues esto no debería suponerle ningún problema. Bien,
69.2. A los efectos de esta ley, se entiende por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Así que vemos cómo el 69.2 nos define la segunda figura del artículo, la comunicación. Es otro documento, importante saberlo, que los interesados, de nuevo, los interesados son los protagonistas, le dicen a la administración sus datos identificativos u otro relevante. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de la comunicación? Pues iniciar una actividad o ejercer un derecho. Y es algo más práctico. Inicio es algo más ejecutivo. Iniciar una actividad, ejercer un derecho. Aquí no es solo reconocimiento de un derecho o facultad, que se contemplaba también en la declaración responsable. Aquí solo se va a lo práctico, al inicio de una actividad o al ejercicio de un derecho. Bien, pues eso sería la comunicación. Esa puesta en conocimiento de datos identificativos del interesado u otro relevante para hacer estas acciones que hemos dicho. Seguimos, 69.3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las administraciones públicas. Así que ambas, ¿desde cuándo tienen efecto? Declaración responsable y comunicaciones. Pues desde el día de su presentación. Desde el día de su presentación ya sirven la declaración responsable y comunicaciones. Ya luego la administración pues podrá comprobar, controlar, inspeccionar si lo que ha dicho el interesado es verdad. Pero no hay que esperar a que la administración compruebe, controle o inspeccione para ejercer ese derecho o iniciar la actividad o el reconocimiento, sino que desde el día de la presentación ya se puede. Ya el interesado tiene esos poderes, esos derechos reconocidos o bien ese permiso para iniciar la actividad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. Así que, excepción de la comunicación es que podrá presentarse en un plazo posterior al inicio de la actividad, pero no siempre, ya que es una excepción, cuando la legislación lo prevea expresamente. Así que cuando la legislación lo permita, se puede iniciar una actividad sin haber presentado la comunicación, ya que podrá presentarse en un plazo posterior si la legislación lo permite, ojo, si la legislación lo permite. Bien, hasta ahora todo muy bonito, hemos pensado que el interesado es una persona súper sincera, que no miente, además la administración se le ve muy generosa, puedes comunicar después de iniciar una actividad, en la declaración responsable de la comunicación tiene efecto desde el día de su presentación, no cuando compruebe control de inspecciones, sino desde el propio día, todo muy bonito. Pero a partir de ahora se empieza a poner la cosa fea en el 69.4, que dice así: la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación o la no presentación ante la administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles u administrativas que hubiera lugar. Así que la historia se empieza a poner fea, llegan las nubes y tormentas y viene la inexactitud, falsedad u omisión. ¿De qué? Cualquier dato o información. De ambas, de declaración responsable o comunicación. Inexactitud en el sentido de un error
una falsedad en el sentido de mentir o una omisión en el sentido de olvidarse de algo, o también la no presentación. La no presentación, cuarto elemento, inexactitud 1, falsedad 2, omisión 3, no presentación de la declaración responsable o también de la documentación que sea requerida para acreditar el cumplimiento o la comunicación. Así que no presentación de la declaración responsable, la requerida para acreditar o comunicación. ¿Qué pasa cuando ocurre todo esto? Porque son varias opciones, pero con un final común. Pues imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se tenga constancia de tal hecho. Obviamente antes no, solo cuando se tenga constancia de tales hechos, ¿vale? Sin perjuicio, ojo, de responsabilidad penal, civil o administrativa. Es decir, que además de la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad, puede haber responsabilidad penal, ojo, civil o administrativa. Así que mucho cuidado mintiendo o no olvidándoos de algo, ¿vale? Y vamos a ver, por ejemplo, así para aclarar alguna duda, ¿qué diferencia hay entre reconocimiento de un derecho y ejercicio de un derecho? Que lo hemos mencionado aquí. El reconocimiento de un derecho implica la aceptación o validación legal de la existencia de dicho derecho, mientras que el ejercicio del mismo se refiere a la acción de hacer uso efectivo de ese derecho de acuerdo con los términos establecidos por la ley o normativa aplicable. Por ejemplo, derecho al sufragio. El reconocimiento sería si puedes o no puedes votar. Si puedes votar, pues se te reconoce ese derecho. Ahora bien, el ejercicio de ese derecho es ir a votar. Ir, el acto de ir y meter la papeleta en la urna, el sobre en la urna. Esa sería la diferencia. El reconocimiento podría ser algo como más teórico y el ejercicio algo como más práctico, si queréis poner ese símil. También vamos a poner ejemplos de inicio de una actividad, que hemos dicho también que es una de las opciones de este artículo. Por ejemplo, un inicio de una actividad sería abrir un negocio, fundar una empresa, iniciar operaciones comerciales, lanzar un proyecto empresarial. Y por último, vamos a establecer la diferencia entre responsabilidad penal, civil o administrativa, que nos hemos quedado ahí. La responsabilidad penal se refiere a la violación de normas penales y puede resultar en sanciones como prisión o multas. La civil implica la reparación de daños o perjuicios causados a terceros y puede resultar en indemnizaciones económicas, en pagar. Y responsabilidad administrativa está relacionada con el incumplimiento de normativas o regulaciones administrativas y puede dar lugar a sanciones administrativas como multas o suspensiones de actividades. Bien, aclarado ciertas cosas, seguimos con el segundo párrafo del 69.4. Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. Así que tenemos más castigos, además de imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad, además de las posibles responsabilidades penal, civil o administrativa, pues la Administración además puede obligar al interesado a restituir la situación jurídica al momento previo, a volver al pasado. Significa devolver las circunstancias legales o jurídicas a como estaban antes de que ocurriera algún evento que las alterara. Y también otro castigo, por si la administración se queda insatisfecha, imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto, con el mismo motivo, durante un periodo de tiempo. Durante un año no puedes iniciar este procedimiento por haber mentido, ¿vale? Este periodo de tiempo lo determinará la ley.
sí que hemos visto en este 69.4 las consecuencias de portarse mal. Seguimos, 69.5. Las administraciones públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación fácilmente accesibles a los interesados. Un apartado muy sencillo, una obligación de la administración, publicados y actualizados modelos, tanto de uno como de otro, y fácilmente accesibles. Y 69.6. Únicamente será exigible bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente. Así que, para que te reconozcan un derecho, para ejercer un derecho o para iniciar una actividad, solo te piden una de las dos figuras que hemos visto aquí. O te piden una declaración responsable o te piden una comunicación. Las dos nunca, ¿vale? Así que vamos a ir subrayando lo último, que es lo importante, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente para un mismo derecho, para un mismo objeto, para una misma petición. No te pueden pedir declaración responsable y comunicación. Te pueden pedir declaración responsable o comunicación. Así que sin más, queda analizado este largo pero fácil artículo 69, artículo con bastante sentido. Importante saber los elementos de la declaración responsable, los elementos de la comunicación, las consecuencias de inexactitud, falsedad, omisión, no presentación, esa obligación de la administración de tener fácilmente accesibles modelos actualizados y que únicamente para una misma acción, para un mismo propósito, un mismo objetivo, un mismo derecho, una misma actividad, solo te pueden pedir uno de las dos figuras de este artículo, o declaración responsable o comunicación. Las dos nunca, las dos a la vez nunca. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 70. Un saludo.